Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, comenzamos con la atención puesta en la actualidad que pasa por la jornada de este día, un día que no hay nada que celebrar, como vengo escuchando desde hace 2 días, mañana se celebra, no hay nada que se celebrar, más bien conmemorar, recordar, insistir, reflexionar. 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Y saludamos a nuestra invitada, psicóloga Marisol Bardón. Muy buenos días. Muy buenos días, Tere. ¿Cómo te encuentras? Bien, y muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, encantadísima de compartir tiempo de radio contigo. Y más, en un día como el de hoy, que de buena tinta sé que quizás es uno de los campos donde más activa estás, donde más trabajas, donde más casos atienden, ¿no? La violencia de género. La violencia de género. Te iba un poco a reforzar porque es verdad que hoy es un día que no tenemos que celebrar nada. El tener un día de 25N yo lo veo importante desde el punto de vista de visibilizar, ¿vale? De que podamos visibilizar y que podamos un poco todavía recordar que la violencia de género es un tema social, es un tema que tiene que ser atendido desde la globalidad y que todavía vivimos en una sociedad donde mujeres vivimos en opresión y que hay una dificultad muy tremenda a la hora del desarrollo, ¿vale? Creo que también es muy interesante que el 25N esté presente porque también nos ayuda a recordar dentro de un punto de vista ya más en ciertos colectivos de muchas dificultades y todo el sufrimiento que genera. Eso es, perdona, pero me fui 4 días, una jornada de hecho de violencia de género en el norte, en Península, y la verdad que frío. nos cogió un tiempo pero impresionante y vengo media tocada. Y es importante también un poco recordar las secuelas y todo el sufrimiento que se genera cuando somos víctimas de violencia de género. Secuelas que pueden prolongarse en la vida durante muchísimos años. Secuelas y vivencias que desarrollan situaciones de trauma complejo que es muy difícil, ¿no? de abordar y muy complicado, porque no solo es el malestar que puede desarrollar la persona a nivel individual, sino es también todo lo que genera a nivel colectivo. El cómo va saliendo despacio y cómo luego esa violencia de género se traduce en otro tipo de violencia. Violencia institucional cuando va a pedir ayuda y no es creída. Violencia económica porque son personas que suelen salir del mercado laboral desde el punto de vista de esa primera fase de dedicación al hogar o a los hijos si los hay o al matrimonio, de cumplir con ese mandato un poco que viene a nivel social y de nuestro proceso de socialización de cómo tenemos que ser las mujeres cuando entramos en pareja, ¿no? Y cómo luego todo eso se va desarrollando y nos encontramos con mujeres en situaciones de mucha soledad y de una merma cognitiva afectiva de no soy capaz de hacer, porque llevo muchos años, ¿no? O muchos años de mi vida integrando el que no sé hacer, que no soy capaz de. Y ahí hay mucho dolor y mucho sufrimiento. En un caso de violencia de género se merma la autoconfianza, ¿verdad? ¿No? Claro, la autoconfianza, autoestima y sobre todo la parte identitaria, ¿quién soy? O sea, es súper importante esa parte de identidad, porque la parte de identidad es quién soy yo desde el trabajo hacia mí, y después la parte identitaria también es desde el reconocimiento social, porque somos seres sociales, somos seres relacionales. Entonces nos construimos hacia adentro, pero también hacia afuera. Y tenemos una parte identitaria. Si yo te pregunto a ti, bueno, Tere, ¿cómo te puedes definir quién eres? O me lo preguntan a mí, pues a lo mejor ahí tenemos, pues mira, soy una mujer, me dedico a esta profesión. Ahí podemos un poco enlazar, ¿no? Pero cuando se nos ha quitado esa parte identitaria individual, esa parte identitaria personal, porque el concepto es no sabes o no o todo ese daño a nivel quién eres y que solo tienes valía asociada a, ¿no? Porque eres pareja mía o porque eres madre de, ¿no? Ahí perdemos una parte identitaria. Y como luego a nivel hacia afuera tampoco, porque he salido de esos espacios, imagínate el daño, ¿no? Hay una pérdida, hay un vacío muy tremendo.
Marisol, preparando la entrevista, me chocaba, digo, ¿cómo es posible cuanto más años pasan, más 25N vivimos? Da la sensación que hay una mayor desafección por el compromiso para erradicar la violencia de género. Es mi percepción, ¿no? Quiero que me lo aclare. Pero si hablamos de violencia machista, que es lo mismo, Sí. ese grado de combatirla aumenta. Se ha cometido un error en edulcorar la violencia machista llamándola violencia de género. Lo que hacemos son sustituciones a nivel social. Fíjate que ahora hay una parte de violencia de género visible, el 25N, la lucha con todo este tema de violencia que sufrimos las mujeres. Y digo sufrimos porque tenemos que incluirnos todas. ¿Vale? Y eso también es un tema, y ahí está el trabajo social y el trabajo de educación, que para mí la educación es la manera de prevenir. O sea, esto no es una cosa que le pasa a un grupito de mujeres asociados a clase social, educativo, etcétera. No, o sea, esto es un tema que nos pasa a todas las mujeres. Y si hacemos una historia de vida de cada una de nosotras, podemos definir violencias machistas que hemos recibido en contextos laborales, familiares, etcétera. Que a lo mejor no es porque violencia machista no tengo que tener un ojo morado, y esto también tenemos que definirlo, porque entonces lo que vamos a hacer es desde el ser mujer colocarnos en puestos de privilegio, y desde ahí no vamos a poder luchar. La lucha tiene que ser colectiva, la lucha tiene que ser de que todas las mujeres podemos sufrir violencia machista. Y hay violencias machistas, obviamente, que son más sutiles que otras. De la misma manera que cuando hablamos también, incluido a la violencia, está la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual, que es otro tipo de violencia que sufrimos, está la explotación sexual. De ahí el tema de la prostitución. Y a mí una frase que se me quedó tremendamente grabada cuando escuché a Emilia Tiganos, que es una... ella fue explotada sexualmente y ahora es una persona muy activista en contra de todo lo que es la explotación sexual y la institución de la prostitución, y dijo una frase que a mí me caló muchísimo, que dice: algunas mujeres somos prostituidas, pero es que todas podemos ser prostituibles. O sea, a mí esa frase me quedó y yo pensé, digo, wow, o sea, viene una crisis económica, viene una guerra, mira lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? Y podemos tremendamente acabar ahí. Y ahí da igual a qué nos dediquemos y en qué nos hayamos desarrollado y cuál sea nuestro nivel económico. Ahí no nos va a salvar eso. Ahí la mirada es que somos mujeres, y una mirada muy hipersexualizada, y una mirada muy cosificada de lo que es ser mujer. Y ahí no nos va a salvar nadie. Entonces, ahí la lucha tiene que ser colectiva, porque la violencia es social. Y por eso es importante que desde ahí entremos en una mirada de educación, porque la educación es la que nos va a dar la respuesta. Porque las campañas de sensibilización, cuando yo veo una campaña de sensibilización, yo a lo mejor no me puedo sentir identificada con la mujer que estoy viendo, porque a lo mejor a mí no me pegan. Y yo digo, pues la verdad que, oye, entro en una identificación, una empática externa, hacia afuera, pero yo no me voy a sentir partícipe de esa lucha. El sentirnos partícipes de esa lucha es cuando yo empiezo a leer y a conocer la historia, cuando empezamos a ver toda la historia y ahí es interesante pues todo lo que es la historia del feminismo desde la teoría, de un componente teórico, no de un componente de historia, y un poco ver cómo ha sido el desarrollo y la lucha de muchísimas mujeres, ¿no? El tema del voto, el tema de las reivindicaciones que vienen de muchísimo tiempo atrás, y todo eso nos da muchísima información y nos permite comprender muchas cosas. Pero si nos salimos de esa concesión mental que se nos pone en la cabeza cuando hablamos de todas estas mujeres del feminismo que han abierto camino, lo acabas de decir, ¿no? El logro del voto femenino, los derechos laborales de la mujer, todo esto, pero nos vamos a la parte doméstica, al interior de la familia, a todas esas mujeres que no se sienten maltratadas, que no se sienten violentadas dentro de su pareja, porque no les pegan, pero que a lo mejor dependen del marido para que las lleve a hacer la compra, y el marido le dice, pues si no hay temita esta noche, mañana no te llevo a hacer la compra. Ahí también estamos hablando de violencia. Eso es violencia. Eso tenemos que tenerlo definido, y eso es violencia. Y ahí también fíjate cómo ahí a nivel social se van sustituyendo. Es verdad que conseguimos el voto, perfecto, bien. El acceso a la mujer a la educación, que no hace muchos años. Que aquí parece que llevamos años luz.
¿no? Pero si el voto lo llevamos a donde lo llevamos, el acceso a la mujer a la educación tampoco es de muchísimos años, ¿eh? Y luego, fíjate también ahí, perdona, que me fui pero vuelvo, acabo de volver. Y ahí también cómo sustituimos, conseguimos el voto, podemos estudiar, pero luego nos sustituyen por otros lados. Entonces ahí empiezan a desarrollarse otros mandatos de cómo debemos de ser. Pero al final siempre tenemos un componente de opresión. Porque fíjate cómo luego se nos vende que hay unas necesidades sexuales. No hay necesidades sexuales. Nadie se muere por no tener relaciones sexuales. Ojo. Y eso también tenemos que tenerlo presente, porque ahí también hay una manera de manipulación y al final ejercer abuso, violencia sexual. Como los hombres tienen unas necesidades, pues yo le voy a dar de respuesta porque prefiero que lo haga en casa que no fuera. Eso es una situación, porque entonces hay deseo, hay consentimiento real, hay deseo. O sea, al final entonces ¿dónde nos colocamos dentro de la pareja? Entonces al final nos colocamos como objetos. Nos colocamos como mujeres de una parte cosificada. Y eso, a la larga, nos va mermando nuestra salud mental y emocional. Y eso tenemos que tenerlo presente. Porque es el concepto de no vivir desde la libertad. Y yo puedo vivir de la libertad con mi pareja. Ojo, ¿eh? Y desde una manera, desde hablar, consensuar, dialogar. Eso se puede hacer. Pero el salir de esas partes de creencia, de esas mentalidades, es lo que nos va a permitir en otro lugar. Entonces, fíjate cómo a nivel social nos van sustituyendo unas cosas por otras. Vale, venga, puedes votar, perfecto, adelante, y ahora puedes estudiar. Pero aquí te tienes que comportar así. Porque si no ya... Por eso te decía Entonces, que... al final, fíjate cómo la sociedad, el sistema patriarcal, al final también es una trampa. Porque por un lado nos permiten avanzar y decir, has conseguido esto, pero por otro lado, por aquí tienes que quedarte aquí. Entonces, y cállate, porque mira todo lo que has conseguido. Pero seguimos estando en una situación de opresión, ¿no? Porque sigue habiendo un juicio. Entonces, todavía para mí es incomprensible cómo seguimos oyendo cuando niñas jóvenes violadas y abusadas en la calle se cuestionan todavía por qué estaban solas en esa calle, porque iban vestidas así. Y eso todavía lo seguimos diciendo y verbalizando. Y yo creo que ya es hora de que no. Yo creo que ya es hora de que tenemos que poner la mirada en el otro lugar, ¿no? Y que sustituir que porque la niña iba con esa falda o porque iba caminando sola por la calle, pues chicas, vamos a cuestionarnos cómo estamos educando a los varones. Porque si los varones consideran que nos pueden violar, ¿no? Cuando vamos por la calle, pues a lo mejor tenemos que poner la mirada en qué están ocupando el tiempo, ¿no? Irnos a la juventud. ¿Qué mirada tiene la gente joven a la hora de relaciones sexuales? ¿Cómo se están educando en la relación sexual? Ojo con la pornografía. ¿Cómo se coloca la mujer dentro del porno, supuestamente desde el placer? ¿Pero qué están aprendiendo? Y una cosa que yo me pregunto, porque eso es un tema muy oculto que no se habla ni en la familia ni en otros entornos, ¿no? O sea, si nosotros hay un aprendizaje que es observacional, hay un condicionamiento por asociación, o sea, ¿cómo podemos comprender que un joven que esté conectado a ese tipo de dispositivos, viendo porno, viendo violencia continua de cómo a la mujer se le agrede, se le violenta, se le viola y todo eso es placer? Es decir, cuando ese ordenador de repente se apaga y yo me levanto y me encuentro a mi hermana, me encuentro a mi madre, me encuentro o amigas porque estoy en lo social, ¿qué mirada voy a tener yo hacia la mujer? Hombre, Vamos repiten, ¿no? Lo que han visto. O sea, yo de repente salgo de ahí y me voy a colocar en una postura... o sea, ahí también tenemos que plantearnos todo esto, ¿no? La pornografía se ha convertido en la escuela de la violación y en la educación de cómo tener relaciones sexuales. Y eso es violencia. Entonces, ¿por qué es importante la educación? Porque la educación se tienen que tocar todos estos temas. ¿Vale? Ahora estamos tocando el tema de la libertad, ¿vale? Pero al final, ¿la libertad de qué? ¿Y de quién? Ahí entramos con el mito de la libre elección. ¿Qué libre elección? O sea, ¿yo me he visto así porque quiero o es porque es la ropa que se vende porque estoy hipersexualizada? Entonces, ¿dónde está la libre elección? Entonces, fíjate cómo se sustituyen unas cosas por otras. Entonces, al final, claro que seguimos con estadísticas de violencia elevadísimas. Y el incremento de violencia sexual se ha incrementado una barbaridad. Claro. Marisol, con este caso de esta señora en Francia, es el apellido Pellicot, no me acuerdo del nombre, que fue violada repetidamente por culpa de su marido.
algo hemos aprendido de todo esto, algo que nos ha enseñado esta mujer, que ha sido mantener la cabeza en alto y pedir que la vergüenza cambie de lado. Todos estos días, ayer mismo, asesinaba un hombre a una mujer en no sé en qué sitio de la península. El sábado por la tarde, un chico asesinaba de puñaladas a una joven de 15 años, su novia, su pareja. ¿Por qué seguimos poniendo el foco en ella y no en ellos, socialmente? Exactamente, porque ¿Por qué no ponemos esa foto de ellos como asesinos, de ellos como violadores, de ellos como estropajos humanos? Porque no puedo decir otra palabra. Eso tiene que ver con cómo hemos sido socializadas y socializados, y cuál ha sido la socialización femenina y masculina, y cómo se ha entendido el componente de mujer. ¿Quién ejerce la prostitución, por ejemplo? ¿Cómo se ha vendido todo este tema desde hace años luz? Claro, porque es ella la puta, claro, y no es él el putero, el vicioso. Exacto, las mujeres. Cuando muchas mujeres de historia, sobre todo si leemos mucha teoría de feminismo contemporáneo, mujeres que reivindicaban sus derechos, que eran brujas a la hoguera, las otras porque eran republicanas. Entonces, al final, tú imagínate ahí también el concepto, ¿no? Entonces, hay una mirada muy focalizada en dónde está el mal y dónde está el bien. Y luego, con esto, que en este caso que ha pasado en Francia, ya no solo la postura de ella, y lo que estaba comentando antes, de no irnos a que las víctimas de violencia de género dan respuesta a un colectivo específico, sino también poner la mirada en quién ejerce violencia machista. Es decir, la violencia machista tampoco es de 4 que al final también cumple una serie de criterios y características. Cultura baja, no tener formación. Espérate, si analizamos a todas esas personas que accedieron a esa señora francesa, nos podemos quedar asombrados de sus perfiles. Si nosotros hiciéramos un estudio, abogados, médicos, funcionarios. Claro, si hiciéramos un estudio de todas las personas que acceden a club de prostitución o casas privadas donde se cita la explotación sexual, ¿no?, de mujeres y niñas, pues también nos echaremos las manos a la cabeza. Oye, que una despedida soltera sea hacer uso de eso, pues ahí lo podemos ver. Entonces, hasta que no logremos que esa mirada de la mujer en colectividad sea desde el respeto y la dignidad, nos va a ser muy complicado avanzar. Claro, porque empezábamos este ratito de radio, empezabas hablando de esa cosificación de la mujer que es violentada, que es abusada, que es violada, que es maltratada, que es pegada, que es torturada. ¿Cómo le cuesta ya adentrarse en la vida, ¿no? ¿Cómo le cuesta conseguir un trabajo? ¿Cómo le cuesta ser creída? ¿Cómo le cuesta en muchas ocasiones mantener un perfil de unidad en su familia? Porque a veces hasta la familia la culpa, ¿no? La culpa es tuya, él es un buen hombre. Pero eso no pasa, al contrario. No pasa cuando en el seno de una familia tú sabes que tienes un hijo que es un machista, o que tienes un hermano que es un machista que le está pegando a su mujer, o en una empresa sabes que tienes un violador, sabes que tienes un machista y haces la vista gorda. ¿Por qué no se vacía a ellos también? ¿Por qué no los echan de la sociedad? ¿Por qué no son ellos los que van a pedir las ayudas para poder comer? Hombre, porque la propia sociedad consiente y mira para otro lado. Porque no hay señalamiento, porque al final de cuentas hay un pacto y hay protección. Y eso también forma parte de un sistema patriarcal, la protección hacia defender el cómo debemos de ser, y porque eso siempre ha sido así, porque no es nada malo. Y entonces se nos vende el tema de que el trabajo es sexual y que es elegido. Oye, deberíamos de ver si eso es elegido. Pero se puede elegir, o sea, yo no sé hasta te pregunto punto, como psicóloga, una mujer puede elegir, que es más fácil. Mira, hay muchísimas secuelas de mujeres que salen de muchos años de explotación sexual y tienen unas consecuencias de un trauma complejo bárbaro, pero impresionante. Y yo les puedo asegurar que no es nada saludable, ni física, ni mental, ni emocional, que tu trabajo sea, y digo trabajo entre comillas porque para mí no es trabajo, es explotación, que tu trabajo sea estar día tras día, X horas, porque puedes estar a saber las horas que puedes estar, continuamente siendo violada. Por todos los agujeros que tiene, porque es por boca, ano y vagina, ¿no? Y eso lo sé porque he estado con diferentes mujeres que han salido del sistema prostitucional y lo que oyes es aberrante,
porque las situaciones o lo que solicitan o incluso la violencia que reciben muchísimas veces, porque ahí tú accedes y cierras la puerta, tú no sabes muy bien a qué te expones, ¿no? O sea, a mí me cuesta muchísimo creer que eso sea elegido y que eso sea desde el placer, porque hay unas secuelas muy graves, ¿no? A nivel después de trauma. Y eso se sabe porque, bueno, por el trabajo que se realiza y por el trabajo que se acompañan a muchas de estas mujeres. Es imposible. Y por eso la educación tiene que ser a nivel social. Y por eso la mirada tiene que ser de todas las mujeres. Cuando se nos deje de mirar así, a todas, a lo mejor podemos seguir avanzando. Pero desde que existan mujeres donde no podamos caminar desde ahí, nos va a ser muy difícil. Por eso esto no es de un grupo que son maltratadas o un grupo que son explotadas sexualmente. No. Esto tiene que ver de la colectividad. Y tiene que ver de una lucha en conjunto. Por eso la agenda feminista es muy clara en lo que tiene, ¿no? En los puntos que tiene la agenda es muy clara. Y desde ahí tiene que ser la lucha. Y la agenda es una. Ya está. No hay más. No. O sea, aquí también eso es otro movimiento que estamos teniendo. ¿Cómo nos disgregan a las mujeres? ¿Cómo nos entretiene? Claro, nos hablan de los feminismos, distintos feminismos. Ahora hay distintos feminismos. Solo hay un feminismo. El feminismo hay uno y está bien, está claro, hay una agenda, está clara. Y hay un denominador común si tiramos para atrás de la historia. Ya está. Entonces, ahora eso es otra manera también de... Cuando se habla de las mujeres, el Día de las Mujeres, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, también es una manera de disgregar, ¿no? Uh-huh. O sea, sin meternos en berenjenales, es una manera también de dividir y vencerás, ¿no? De quitar el foco donde debe estar. Y a lo mejor la lucha de las mujeres que están luchando por no recibir más violencia, pues a lo mejor la otra parte de la sociedad debería de revisarse y ver qué es lo que sucede, dónde están los derechos y los privilegios, un poco ver, oye, cómo me quiero colocar yo con esto y qué es lo que quiero hacer. Claro, hay que hablar desde el colectivo, la unificación, exacto, la mujer y la violencia contra la mujer. Exacto, y saber que todas en un momento dado podemos ser víctimas de violencia. Marisol, llegamos al final del tiempo, tenemos que seguir hablando porque hay muchísimo de lo que hablar. Como siempre, mil gracias. Y por favor, que siempre me olvido, alguien que nos esté escuchando y que quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde puede encontrarte? Pues mira, pueden acceder a la página web, todo fácil, Marisol Bardón, psicóloga. Tengo página web, un poco donde pueden tener información. Y luego el Instagram, que es lo que más uso a nivel de redes, que también es así, Marisol Bardón, psicóloga. Bueno, por ambos sitios me pueden contactar sin problema y tienen el correo, el teléfono. Todo. Pues ahí está, Marisol Bardón, psicóloga. Pues muchísimas gracias, a Marisol, ti, Tere, por estar aquí. Un placer. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Conforme al fallo del jurado del concurso Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su 42 edición, con el fin de estimular y fomentar la amabilidad, el buen trato, la cordialidad, la convivencia ciudadana y profesionalidad, tenemos el honor de invitarle al solemne acto público de entrega de los galardones que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre a las 20:30 horas en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los galardonados en esta edición son Wolfgang Kisling, presidente Grupo Loro Parque; Brifor, Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife; Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife; Kelis de Tenerife; Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Complejo Acamán; FEPECO, Patronal de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Te esperamos en este solemne acto de galardonados. A veces el monstruo está cerca. La violencia vicaria es una modalidad de la violencia extrema de los hombres contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Pacto de Estado. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado,
llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Isle qué? ¿Cómo? ¿Y? ¿Perdona? Muchacha, islenio. ¿Islenior? Islenior, la atención que te mereces. Eslinior. Más información en islenior.tenerife.es. Pide un deseo, relájate, encuentra un espacio único. Montefrío Rural en La Guancha es el espacio ideal para volver a conectar con la naturaleza. Alojamientos exclusivos junto a un frondoso pinar con senderos por descubrir. Una experiencia inolvidable en el norte de Tenerife. Infórmate ya en montefriorural.com. La Palma es deporte. El Cabildo de La Palma apoya el deporte en todas sus modalidades. Niños, jóvenes, adultos, siempre encontrarás una actividad deportiva a realizar en nuestras magníficas instalaciones. Además de todo, lo que ofrece la isla para realizar una actividad deportiva de élite. La Palma es deporte. Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11. Y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio, en sintonía regional, y seguimos con la atención puesta en la actualidad. Saludamos a nuestra invitada que se encuentra al otro lado del teléfono. Ella es socialista e histórica feminista, Belarmina Martínez. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Cómo se encuentra, Belarmina? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto, sí. ¿En casita, aquí en Santa Cruz? Sí. Como está de un lado para otro, digo, a ver dónde la vi. Con un clima estupendo que tenemos. Sí, la verdad. Antes llovió un pelín, 4 gotitas, un mojabobo de estos, pero yo creo que ya se quedó el día tranquilito. Belarmina, la actualidad, no sé por dónde empezar, si por la parte política, no me extraña, si por el día de hoy, 25 de noviembre, Día contra la Violencia. Pues yo creo que sí, yo creo que por ahí. Pues por ahí. El 25, yo creo yo. Porque ya consumen mucha información otros temas. Pues una cifra escalofriante, desde que hay datos de 1.285 mujeres asesinadas con fecha hasta el 11 de noviembre. Pero es que en este fin de semana ya hay 3. Bueno, yo voy a corregir. Bueno, pues me parece siempre. bien. Voy a corregir eso de que desde que hay datos, perdona. Los datos empezaron en 1985, cuando Carlota Austero era directora del Instituto de la Mujer en Madrid. Ahí empezaron los datos, porque yo estaba trabajando en la Fundación Solidaridad Democrática, pusimos en marcha los centros de información a las mujeres en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria, y había datos. Lo que yo no entiendo es por qué de pronto el adanismo de cuando yo llego, empieza la historia, pues se ha borrado de un golpe todos los datos que había de las mujeres asesinadas. Esto es que es muy importante. ¿Y por qué consideras que se...? Pues cuando de pronto se aprueba una ley, pues se borra la historia, y la historia es que realmente se asesinaban incluso más que ahora, y en Canarias 10 y 11 y 12 mujeres al año. Entonces, yo lo reivindico solo para que no desaparezca la historia y para que la gente no sea tan ególatra.
que cuando ellos llegan, y digo masculino, empieza la historia, ¿no? Bueno, pues en este caso sería con Rodríguez Zapatero, compañero mío de partido, pero no es cierto. Tenemos datos anteriores y son tremendos. Y algunas cosas han cambiado, pero no muchas, y a lo mejor habría que ver qué ha pasado en nuestra sociedad, y en muchas. Yo quisiera saber varias cosas. Una, que nos expliquen cada vez que una mujer es asesinada, quién la ha matado. ¿De dónde es esa persona? ¿Qué cultura tiene esa persona? ¿Por qué se ocultan las muertes de mujeres que no son españolas con toda nuestra cultura? Porque claro, hubo un movimiento feminista importantísimo, nada más empezar la democracia, en la transición inmediatamente, dirigida por mujeres que veníamos del contrafranco, muy politizadas, muy valientes, muy luchadoras. Aquel momento fue fundamental para hacer visible el problema de la violencia contra las mujeres. Hubo un avance importante en la sensibilización social. La gente, los hombres sobre todo, dejaron de hacer bromitas en los bares, y bromitas entre los amigos. Digamos que el discurso nuestro cambió, el discurso de la calle, social, cambió. ¿Por qué? Porque en ese momento los medios de comunicación hicieron una labor magnífica de sensibilización social. Pero pasa unos años y aquí empieza a llegar miles y miles y miles de inmigrantes con una mentalidad como la que teníamos en España 15 años atrás, y se vuelve y sube el número de asesinatos y se oculta, para que no se acuse a nadie de racista, se oculta. Y lo que yo quiero decir alto y claro es que yo no soy racista, pero que si aquí tenemos un problema hay que abordarlo, y que si el problema lo tienen básicamente mujeres que vienen de otras culturas, hay que poner en marcha apoyos, hay que poner en marcha servicios. O sea, no se puede ocultar, porque ocultando, para que no nos llamen no sé qué, no, mire usted, hay que poner servicios y apoyos a estas personas que tienen otros hábitos, otras costumbres, como las teníamos nosotros hace 25 o 30 años. Fíjate, quería decirlo, porque esto lo llevo yo, no te dicen nada, lo ocultan y dices, bueno, vamos a ver, por favor, esto es como, mira, cuando dicen una reyerta, acaba de haber una reyerta en Gran Canaria, pero no te dicen que es en la comunidad gitana, pero vamos a ver, pero ¿por qué no lo dice usted? Si usted lo que tiene que hacer es saber que tiene una comunidad gitana de 2.000, de 3.000 personas que tienen una cultura y unas costumbres, y usted lo que tiene que hacer es ayudar a superar lo negativo, porque luego el pueblo gitano tiene cosas maravillosas y extraordinarias, pero tiene algunas cosas, como es esa unión familiar contra alguien que pueden moverse en 12 personas contra una persona porque le ha dado un piropo obsceno, por ejemplo, a una mujer, o cualquier cosa, porque para ellos el tema de las mujeres es todo lo contrario de nosotros, o sea, son exagerados, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que yo quiero decir es que no se avanza porque no hay voluntad política de verdad. Hoy es el día, pero tiene que ser todos los días. Claro. Tiene que ser un día. Y luego hay que analizar, hay que acercar a las mujeres la información de sus derechos y cómo actuar. Y cuando una mujer denuncia a su compañero, exnovio, exmarido o marido, no se puede archivar esa denuncia y aquí no ha pasado nada. No, porque cuando una mujer ha puesto una denuncia es porque su vida corre peligro. Y para que haya una denuncia falsa, que no paran de decir tonterías, hay el 99,9% que son auténticas, ¿no? Y cuando una mujer denuncia no puede perder la vida. Y no se pone lo que se tiene que poner porque cuesta mucho dinero. Hay que controlar al agresor. No hay que controlar a la víctima, hay que controlar al agresor. Y no se hace porque eso es muchísimo dinero, porque son miles y miles las denuncias anuales.
Y aquí me callo porque si no, esto para mí es como, ese tema es como el pan. Pero Belarmina dice es cosa... Me altero mucho. Bueno, pues no te alteres. No te alteres. Una mujer denuncia y muere. Y eso no puede ser. Claro que sí. Sobre eso quería preguntarte, porque dijiste algo muy interesante, ¿no? De cómo se camuflan, se ocultan determinados datos que para que pasen. Por ejemplo, ayer leía yo un suceso que tenía lugar en Granadilla de Abona, aquí mismo. Sí. Y lo leen, que parece que bueno, que el hombre acuchilló a la mujer porque le quería robar un turrón, porque tal y como está explicado da la sensación, pero después ya profundiza y dice, claro, el hombre es italiano, la mujer es latinoamericana, tienen un hijo en común, él la acuchilla a ella, no sé la verdad pero después el titular es bastante difuso. Claro. Sí. ¿Por qué esa manipulación también a la hora de hablar? Si es una mujer española queda claro, el marido asesina o lo demás, pero cuando se trata de personas de otras nacionalidades, es como si no fuera con nosotros. Hay un problema en España de información, de veracidad, de autenticidad, pero no solamente en el tema de la mujer, pero también en los temas de la mujer. Y es algo que yo no puedo entender. Mira, yo recuerdo que nosotras empezamos a trabajar, por ejemplo, en La Palma, La Palma como un ejemplo, porque es una isla pequeña. ¿Y qué pasa? Pues que hay un problema de control social muy grande en todos los sitios pequeños. Entonces, si tú vas al ayuntamiento, que es donde a las trabajadoras sociales de un pueblo pequeño, eso trasciende inmediatamente y el agresor se entera inmediatamente. Entonces, si tú gobiernas y tú quieres de verdad ayudar a tu población, tienes que pensar lo que hay que hacer. Y luego hay una cosa que no consultan. A ver, en el tema de la política no se consulta a las expertas. Yo ya estoy fuera, ya sabes, jubilada. Sí. Y bueno, puedo ser experta porque fui pionera por la puesta en marcha de servicios para las mujeres víctimas. Pero yo no quiero que hoy, no lo digo por mí, que quede claro, no es. Pero mira, estuve en Gran Canaria hace 3 días y tuve la suerte de encontrarme con una trabajadora de Solidaridad, abogada. Y después de 5 años sin hablar, tuve esa gran satisfacción de escucharla y ver que ella, por su trabajo de abogada, de abogada asistente y asesora de las mujeres víctimas, tenía un pensamiento clarísimo, conocía el problema, tenía las respuestas, sabía lo que hay que hacer, pero nunca jamás nadie la ha consultado a ella, que eso es lo que yo quería decir. No consultan a las expertas. Hay un mundillo político que hoy estará todo moviéndose. ¿Qué significa eso? Pues los egos, las vanidades, el que yo. Mire usted no ha visto una maltratada ni en fotografía. Así que hágame el favor de ser un poquito respetuosa. Y a quienes tienen que consultar es a las trabajadoras, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales que están en el problema. Y los ayuntamientos a veces no son la solución, porque hay un control social total. Aunque la trabajadora social del ayuntamiento no diga una palabra, en el pueblo se enteran inmediatamente que fulanita de tal ha estado con una trabajadora social del ayuntamiento y a ver a qué fue, ¿no? Entonces, tomemos en serio, tómense, señores y señoras de las instituciones, tómense en serio este problema porque es un problema grave. Bueno, ya te digo que este es un tema que a mí me apasiona. ¿Y cuándo va a cambiar de lado el que se siga cosificando a la mujer, que se le siga poniendo en duda su credibilidad, que se la siga maltratando institucionalmente también? Porque antes teníamos una entrevista con una psicóloga y ella nos decía lo que sufre una mujer cuando va a pedir una ayuda, ¿no? Todos los papeles, cómo tiene que volver a contar la historia, cómo tiene que volver otra vez a pasar por lo mismo, cómo tiene, cada vez que tiene que mover algo, volver a revivir la historia, volver a contarse a la gente que no sabe ni quién eres, no tienes por qué estarle contando tus intimidades. ¿Cuándo va a cambiar de lado? ¿Cuándo va a ser al maltratador el que pase todo eso? Claro. Si es que
yo creo que vivimos un momento complicado donde la extrema derecha ha hecho muchísima campaña diciendo que todo esto es mentira, que no existe la violencia. Han utilizado todas las redes de forma permanente, han hecho mucho daño, y ahora sí que voy a nombrar a mi nieto mayor que un día me hizo la pregunta extraordinaria para mí porque tenía 14 años y me dice: abuela, ¿me puedes tú informar a mí la diferencia que hay entre violencia de género, violencia doméstica y violencia machista? Y cuando un chico de 14 dice, porque es que en el instituto están los de vos, entonces me contó. Vamos a ver, cuando ocurre eso, yo lo digo, hago la alusión al niño, pero quiero decirte que es que también en Las Palmas hace 3 días el hijo de esta abogada me dijo lo mismo. Uh-huh. Me dijo, es que en mi instituto los fachas, él no dijo los de Vox, los fachas es que dicen unas cosas y hay una confusión, y él incluso apuntó una cosa más dura. Dice, y el instituto no nos lleva nunca a nadie experto que nos explique el problema. Esto fue el chaval, que también tiene 14 años ahora, de Las Palmas. Luego, fíjate si hay un problema en la sociedad, que en los institutos, este es un problema que tiene un discurso, que hay un mensaje reaccionario contra las mujeres. Y no se ataca y no se aborda. Hay muchas cosas que cambiar. El crecimiento de la extrema derecha negacionista de la violencia contra las mujeres y bueno, y el machismo ese recalcitrante está haciendo mucho daño. Y al final las instituciones, el empuje que tenían las organizaciones de mujeres, porque mira, hoy hay en la calle una manifestación, se hace un minuto de silencio. Mira, yo cada vez que hay un minuto de silencio digo, bueno, pero vamos a ver, ¿esto qué significa? No significa nada, nada. La fotografía. Usted, señor alcalde, o señor presidente o presidenta del Cabildo, lo que tiene es que sentarse de verdad a abordar el problema y a buscar soluciones. La verdad es que menos fotografía. Ajá, la verdad que cada vez que llega el 25N próximo, yo sinceramente lo digo desde el viernes, digo, bueno, a ver a cuántas habrá que hacerles minutos de silencio antes del lunes. Ya llevamos 3, o sea, ayer ya. una... Bueno, en el año pasado asesinaron a 5 en Canarias. En el 23, en el 24 todavía no hemos pasado la Navidad, porque ya sabes que hay dos épocas del año que son cruciales, verano y Navidad. Uh-huh. Sí, pero una cosa que tiene Canarias, que te iba a comentar, el número de denuncias es la segunda comunidad con más violencia de género, de denuncia, por encima de esta Valencia y por debajo Murcia, la segunda del estado. ¿Esto a qué se debe? Sí, porque hay, vamos, yo lo he vivido aquellos años y aquel sufrimiento, porque al final cuando estás de cerca, pues, bueno, y luego lo de los niños, que sí que no te importa, lo de los niños que presencian el asesinato, ¿no? Eso es terrible y eso también pasa aquí. Hombres que matan a una mujer, sea compañera, esposa, lo que sea, delante de sus hijos. Mira, yo conozco un señor, tendrá unos 70 años, personalmente, y además es una persona bastante conocida, que su padre asesinó a su madre cuando él tenía 5 años, delante de él. Bueno, esa persona jamás lo ha superado. Tiene un daño tan fuerte, tan grande, que nunca ha tenido estabilidad emocional, ni ha podido tener una vida, digamos, como la inmensa mayoría, de construir familia y tal. Y lo quería decir porque es como un daño colateral terrible que un hombre asesine a la madre de unos niños delante de ellos. Y esto tenemos también que decirlo, ¿eh? Esos niños necesitan un apoyo extraordinario, pero muy, muy, muy extraordinario. Y vamos, sí, que ese hombre no pueda volver a verles jamás. Ay, mira, esto es un tema... ¿Y la violencia vicaria, qué decimos de eso? De matar a los niños para fastidiar a las madres de por vida. Pues es que eso ya es como
es como más veneno, o sea, no sé cómo decirte. Es horrible, es increíble y eso nos da la medida del odio que una persona puede... Ha habido alguna mujer que también lo ha hecho, muy poquitas, pero alguna ha habido, y claro, esto no tiene... En fin, no sé, yo no lo puedo entender, ni lo puedo juzgar, me parece tan terrible, bueno, es algo tan increíble. Sí, lo de las niñas, mira, a ver, yo ahora mismo estoy sentada en el salón y estoy viendo exactamente el sitio en el que estaba el barco buscando los cadáveres de las niñas en Tenerife. De Ana y Olivia. Y ahí durante mucho tiempo, casi un mes o quizás más, de día y de noche, nosotros, mi marido y yo, veíamos el barco, y por la noche con las luces. A mí me causó un daño sin conocer a la familia, pero yo todos los días, y estoy sentada y estoy viendo el espacio en el que estaban buscando los cuerpos. Pues es que me quedo sin palabras, no sé qué decir, es horrible, no puede ser más grave que alguien mate a sus propios hijos para dañar a una mujer, porque en la mayoría de los casos, cuando la mujer se revela y dice hasta aquí he llegado y no quiero seguir contigo, ella en ese momento tiene un año de gran riesgo. Y lo digo con conocimiento de causa. Cuando una mujer le plantea a un hombre que es violento, que la machaca, cuando ella dice, mira, hasta aquí y ya pues se acabó y yo no quiero seguir contigo, ella entra en un tiempo de alto riesgo. Su vida. Y este caso de las niñas, pues aunque yo no conozco personalmente a las familias, pues también cuando este hombre, según todas las informaciones, cuando este hombre descubre que esta mujer tiene una pareja estable y que ya pasa absolutamente de él, pues toma la decisión y que dicen que él también se suicidó. Yo no lo creo. Personalmente, pues no me lo creo, porque hay datos muy importantes que salieron en el ABC de que a las 2 de la madrugada hizo 5 llamadas por su teléfono desde la Plaza del Adelantado. Pues y que su barco apareció en Weimar. Es decir, hay datos tremendos que hablan de que él no se suicidó. Es decir, él pues estará donde esté. Entonces, pero que lo terrible es que esas 2 niñas, pobrecitas, han sido víctimas del odio de una persona hacia otra porque lo abandona, porque lo deja, porque yo qué sé. Es que meterte en la cabeza de un asesino es un poco, para mí, imposible, claro. Y más cuando hablamos de los hijos. Bueno, es terrible. Belarmina, antes cuando hablabas que tu nieto te preguntaba la diferencia entre violencia de género, doméstica y machista, yo te pregunto pues casi lo mismo que le preguntaba antes a la anterior invitada. El hecho de llamar a la violencia machista violencia de género, en cierta manera, ¿no ha edulcorado el término, quitándole quizás un poco de la presión social? Yo creo, a mí me parece que lo de poner violencia de género ha sido un error. Ha sido un error porque en nuestro lenguaje habitual hablamos de género masculino y género femenino. Bueno, y ahora estos géneros, pero bueno, esos son, por mucho que les moleste, son minoritarios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimos hombres se han sentido aludidos, y se han sentido molestos. Yo tengo amigos que no son machistas y dicen que ellos son del género masculino y que no son violentos. Y a mí me parece que fue un error utilizar ese término y que después cuando llegó la ministra Irene Montero, bueno, ya te cuento el daño que hizo con sus orientaciones en el tema de la violencia, ¿no? Que pues una mujer que no tenía experiencia ninguna en trabajar con mujeres que sufren la violencia. Entonces yo lo que creo es que es una violencia machista. Y son hombres que son machistas. Y decir machistas, todo el mundo entiende que es una forma de pensar. No que es un varón, sino que es una manera de pensar y una manera de percibir a la mujer. El machismo, que considera a la mujer inferior, que la considera a su servicio, que la considera su propiedad y que ejerce el poder con ella violentamente.
Entonces yo a mi nieto traté de explicarle y le dije, yo no tengo nada que ver con la gente de Vox, pero algo de razón llevan cuando dicen que no se debe de utilizar la palabra género porque se sienten incluidos todos los hombres. Claro, es que por eso te preguntaba, porque cuando hablamos de violencia de género, son muchos los que se defienden, de decir, oye, que yo por ser un hombre no ataco, pero cuando hablamos de violencia machista, cada quien sabe dónde está. Lo que estamos diciendo. Y si además se produce en el seno de la familia, pues tiene el aditivo de doméstico, porque se produce dentro de la casa. Pero yo creo que se debería de llamar violencia machista. Así es. Bueno, tú imagínate lo que significa para una abuela, además esto lo digo así, para dar datos personales que dice mi yerno que no los dé. Mira, que tu nieto le dijo a su padre y a su madre, estábamos los tres, dice, por favor, vosotros no opinéis, porque de esto la que sabe es la abuela. Entonces... Hombre, la experiencia la tienes y bastantes batallas en el Congreso. Pero Tere, te emociona que tu nieto con esa edad, digamos, haya percibido que tú eres una experta en esto. Claro. Pues, y él quería tener información de primera mano para tener argumentos en el instituto. Y ojalá en los institutos se hablara de estas cosas con naturalidad, ¿no? Porque en esos institutos y en todos, tú vas y hay niños que están sufriendo eso en sus casas. Uh-huh. Entonces... Pues nos quedamos con eso y ojalá no solamente los tuyos, sino los niños de todos pues se interesaran por este tema, por conocer y por... El hijo de mi amiga que me ha dejado con la misma edad que mi nieto y me ha hecho las mismas preguntas. Así es. Sí, en Las Palmas, sí, hace 3 días. Belarmina, como debe ser. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con Gracias nosotros. por permitirme opinar sobre algo tan importante. Gracias. Un abrazo grande, Belarmina. Mil gracias. Un abrazo. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canaria. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Como no podía ser de otra manera, aquí estamos, contigo, en la 10 Capital Radio. Soy Pedro Riba y te espero de jueves a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, en esta tus noches mágicas, en Luces en la Oscuridad. ¿Te apuntas? Conforme al fallo del jurado del concurso Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su 42 edición, con el fin de estimular y fomentar la amabilidad, el buen trato, la cordialidad, la convivencia ciudadana y profesionalidad, tenemos el honor de invitarle al solemne acto público de entrega de los galardones que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre a las 20:30 horas en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los galardonados en esta edición son Wolfgang Kisling, presidente Grupo Loro Parque; Brifor, Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife; Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife; Kellys de Tenerife; Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Complejo Acamán; FEPECO, Patronal de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Te esperamos en este solemne acto de galardonados. A veces el monstruo está cerca. La violencia vicaria es una modalidad de la violencia extrema de los hombres contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Pacto de Estado. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. Buenos días. La compañía vasca Sidenor ha hecho llegar a Trilantic una oferta para comprar su participación del 30% en Talgo, según fuentes que cita la agencia EFE. La propuesta está encima de la mesa desde la semana pasada, según las mismas fuentes que no han precisado el importe ofrecido por el grupo siderúrgico presidido por José Antonio Jainaga. Otras fuentes señalan que el precio estaría por encima de la cotización actual, pero por debajo del que ofreció en su momento la húngara Magyar Vagon. Y la directora de Política Energética de la Unión Europea, Cristina Lobillo, ha comentado que nadie cuestiona en el mundo la dirección de la descarbonización, pero ha precisado que sí hay que repensar cómo se hace esa transición. Así lo ha indicado en el primer Observatorio de la Energía organizado por El Español. También ha intervenido el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, quien ha subrayado la importancia de garantizar una rentabilidad adecuada para el sector energético y asegurar inversiones millonarias que se necesitan para el desarrollo de la transición energética, y ha alertado sobre la insostenibilidad a largo plazo de los episodios de precios cero o negativos de la energía. El precio cero de la energía es tremendamente atractivo, pero es absolutamente insostenible. O sea, nada es gratis para siempre. Podrá ser gratis puntualmente, pero si alguna industria quiere instalarse en España pensando que la energía va a ser un bien gratis, no es aquí. Eso lo digo con absoluta claridad. Las inversiones se hacen para obtener determinadas rentabilidades con la misma legitimidad que lo hacen otros sectores industriales. Ruiz Tagle cree que el desafío más importante al que se enfrentará la nueva ministra de Transición Energética, Sara Agersen, será el de activar la demanda, y piden más inversión en redes y almacenamiento. Respecto al nuevo diseño del impuesto a las energéticas, el presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, prefiere esperar a conocer, pero sí reconoce que puede poner en peligro las inversiones de las compañías. Yo creo que no debemos especular. Yo creo que debemos esperar a que salga. Y antes de que salga algo, yo la única cosa que pedimos todos los energéticos, y digo todos los energéticos porque en el club lo explicó hace una semana, ¿no? Y es simple y llanamente, cualquier drenaje de recursos en una empresa va en contra de la inversión. Pues que se piense, nada más. En el mismo foro también ha intervenido el director general de Transición Energética y adjunto al director ejecutivo de Repsol, Luis Cabra Dueñas. Ha mantenido que los planes de transición de la compañía en España están a la espera de que se resuelva la situación de la posible prolongación del impuesto sobre las energéticas. No se trata de una cuestión de estómago, se trata de una cuestión de realidad económica. Repsol tiene unos planes de transición energética en sus refinerías y en el sector de la generación eléctrica renovable, etcétera, 1.000 millonarias en los próximos años. Si una parte de los recursos de caja que generamos se nos va a ir por la vía de un impuesto que consideramos excesivo y consideramos injusto, tendremos menos dinero para invertir en España. No hay otra solución, son matemáticas. Y operación de la mañana, el banco italiano Unicredit ofrece 10.000 millones de euros por su rival Banco BPM, una operación que uniría al segundo y al tercer banco del país. Unicredit ofrece 6,67 euros por cada acción de BPM, lo que equivale a una prima de alrededor del 0,4%. El director de análisis de Banco Sabadell, Nicolás Fernández, señala que el precio ofrecido es bajo. La oferta es baja, ¿no? Es prácticamente sin prima. Lo lógico es que la tengan que mejorar, ¿no? Pero vamos, es una transacción que desde luego para Unicredit a corto plazo es más sencilla, digamos, ¿no? Que no una transnacional como Commerzbank. Pues vamos a ver ya cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Las bolsas europeas están subiendo esta mañana con un IBEX 35 hacia arriba 0,7% hasta 11.738 puntos. El Eurostock suma 0,4% y el DAX más o menos ese porcentaje hasta 19.394 puntos. Dentro del IBEX 35 tenemos subidas para Ferrovial del 3,4%. Eso es lo que sube también Fluidra y Solaria y los títulos de Puig con avances cercanos al 2%. En los descensos
descensos. CaixaBank, a la que Morgan Stanley le ha bajado la recomendación desde sobreponderar hasta igual que el mercado, se deja un 1,3%. Y en la bolsa italiana tenemos a esta hora bajadas para Unicredit del 4%. En las divisas, el euro dólar en 1,0486. Claves del... Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Y como casi siempre les recuerdo, saben que nos pueden escuchar por las diferentes frecuencias moduladas con las que contamos a lo largo de toda la isla. Nos pueden escuchar en Santa Cruz, la Laguna Norte de Tenerife, Valle de Güímar, sur de Tenerife, en analógico a través de la frecuencia modulada. Y también nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, eso sí, si hay internet. Y lo pueden hacer a través de, o bien del canal de YouTube o bien a través de la página web www.la10.es. Y como es habitual, en este punto conocemos esas noticias de última hora que van marcando la jornada. Y como siempre viene bien distendirnos y distraernos con un poquito de música, pues vamos mezclando un 50-50 de los dos, noticias y música. Las noticias las ponen las agencias y la música Miguel Ángel González Padilla. Bueno, en clave nacional, Vox se borra del acto institucional del Congreso por el 25N y avisa que solo acudirá al minuto de silencio. El partido político Vox ha anunciado este lunes que no va a participar en el acto institucional que ha organizado el Congreso con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aunque sí estará en el minuto de silencio por las víctimas que se ha convocado en la escalinata de la Puerta de los Leones. La Cámara va a acoger un coloquio que arrancará en torno a las 3:30 de la tarde y que estará presidido por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. El evento concluirá con la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas y con un minuto de silencio en recuerdo de todas ellas. Esto tendrá lugar en la fachada principal del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to
Exmagistrados del Supremo y exfiscales se querellan contra Juan Carlos I por 5 delitos contra la hacienda pública. El cuerpo de la noticia indica que magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta contra el rey emérito Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Supremo por 5 delitos fiscales contra la hacienda pública. En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, los exmagistrados explican que 5 delitos fiscales cometidos por el rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, a la vez que sostienen que la Fiscalía informó a Juan Carlos de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias. Detenido un menor acusado de asesinar a su expareja de 15 años en Orihuela, en Alicante. La Guardia Civil ha detenido a la expareja de la menor de 15 años presuntamente asesinada en Orihuela tras sufrir varias heridas en el cuello provocadas por un arma blanca, según han confirmado fuentes del Instituto Armado. El suceso tuvo lugar este pasado domingo por la noche en Orihuela Costa. La adolescente, una niña de nacionalidad española, fue trasladada al hospital de Torrevieja con heridas de arma blanca, donde lamentablemente falleció. La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos en torno a las 9:10 de la noche y unas horas más tarde, en torno a las 11:30, detuvo a un menor de edad, al parecer expareja de la víctima, por un presunto delito de homicidio.
Detenidos 34 integrantes de una red que traía inmigrantes dominicanos usando pasaportes de personas con parecido físico. La Policía Nacional, en una operación conjunta con Interpol, Ameripol y la Policía Municipal de Madrid, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de personas migrantes procedentes de República Dominicana y que eran traídos a España a través del método Look-alike, tras la detención de 36 personas, 34 de ellas en Madrid. Estas personas migrantes de origen dominicano superaban los controles fronterizos con el método conocido y antes mencionado, usando pasaportes españoles auténticos de ciudadanos nacionalizados en España, con los que guardaban un parecido razonable, según un comunicado de la policía. Se ha detenido a un total de 36 personas, 34 en Madrid, entre las que se encuentran los dos principales cabecillas de la red que han ingresado en prisión. También se han realizado 4 registros en la capital y se han intervenido un vehículo, 7 móviles, 13 pasaportes, 2 documentos nacionales de identidad extranjeros falsos, así como droga y dinero en efectivo. Rescatan a 178 personas migrantes a bordo de 3 pateras en aguas cercanas a Canarias. Salvamento Marítimo ha rescatado, repito, a 178 personas migrantes, entre ellos 6 niños a bordo de 3 embarcaciones cuando se encontraban en aguas cercanas a las Islas Canarias. Esto tuvo lugar durante la tarde de este pasado sábado y este domingo, según han confirmado el ente institucional y Cruz Roja. El primero de los rescates se produjo después de que sobre las 6 de la tarde de este pasado sábado se produjera un aviso telefónico de un cayuco sin concretar posición, por lo que desde el Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife se movilizó al helicóptero así como a la salvamar y se dio aviso a buques en la misma zona. Posteriormente, el helicóptero localizaba el cayuco y la salvamar se trasladaba hasta la zona en la que se encontraban para finalmente escoltar la embarcación hasta el puerto de Los Cristianos en Tenerife. Sweet and true.
Continuando en crónica migratoria, el vicepresidente canario ve ridícula y vergonzosa la carta de Torres a von der Leyen. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas, Manuel Domínguez, ha tildado este lunes de ridícula y vergonzosa la carta que ha remitido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la situación migratoria en Canarias. Según Domínguez, en la misiva, poco menos, el ministro le dice a la presidenta de la Comisión que no hace falta que mire hacia España porque se está haciendo todo bien y no hace falta ayuda. Pese a esto, ha indicado que el Partido Popular va a estar a la altura de lo que merecen los canarios y los españoles y personalmente ha prometido que va a poner toda la carne en el asador para hacer ver que Canarias necesita ayuda. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance and not be dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. El Gobierno de Canarias desactiva la alerta por lluvias. La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo Autonómico ha anunciado la finalización de la situación de alertas por lluvia que pesaba sobre la isla de La Palma y de prealerta en El Hierro, La Gomera y en los municipios sur y oeste de Tenerife. Esta decisión se toma basándose en las previsiones actualizadas de la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por riesgo de fenómenos meteorológicos. La alerta se había decretado para la isla de La Palma debido a condiciones meteorológicas adversas que provocaron lluvias significativas en esta última jornada.
Este pasado viernes tuvo lugar en el ayuntamiento, en el municipio, en el casco lagunero, el encendido de Navidad, un acto que no se le olvidará a algunos niños que se encontraban presentes, especialmente niños que eran de Santa Cruz. Les comento que durante el encendido del acto de las luces de Navidad, el duende de la Navidad, la persona encargada de hacer la animación del espectáculo, llamó al escenario a niños, y cuando los niños les dijeron que era de Santa Cruz, prácticamente los despreciaron, los echaron, los invitaron a bajarse del escenario. Pues bien, un acto lamentable, denunciable al respecto, y como en pro de pedir perdón, el duende de la Navidad lagunera pide perdón, reconoce que fue una broma de mal gusto y que no se volverá a repetir. A primera hora de este domingo, Eric Hernández de Camerino Producciones emitió un comunicado en el que pidió perdón por el desaire que vivieron algunos niños que participaron en el espectáculo infantil que se organizó en los prolegómenos del acto de encendido de la iluminación navideña en La Laguna, que se celebró, repito, en la tarde-noche de este pasado viernes. En un momento de la animación infantil que pusieron en escena Eric Hernández y el duende de la Navidad lagunera, pidieron que subieran al escenario algunos niños que se encontraban entre el público. Al preguntarles de dónde eran y responder que procedían de Santa Cruz, casi los echaban de la tarima. El joven productor artístico, formado en el César Manrique, sin medias tintas ni justificaciones, ha rectificado y señala que tanto mi compañero como yo queremos disculparnos por la broma de mal gusto que se realizó durante el encendido, para admitir que ha sido una broma de mal gusto. Esta broma, buscando presentadores laguneros, no ha sido plato de buen gusto para nadie, ni para nosotros, que no estamos orgullosos precisamente. De hecho, buscan a los niños, a los que echaron del escenario, llamado Gemma y Diego, para invitarlos a su nueva producción como invitados de honor. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Conforme al fallo del jurado del concurso Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su 42 edición, con el fin de estimular y fomentar la amabilidad, el buen trato, la cordialidad, la convivencia ciudadana y profesionalidad, tenemos el honor de invitarle al solemne acto público de entrega de los galardones que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre a las 20:30 horas en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los galardonados en esta edición son Wolfgang Kisling, presidente Grupo Loro Parque; Brifor, Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife; Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife; Kelis de Tenerife; Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Complejo Acamán; FEPECO, Patronal de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Te esperamos en este solemne acto de galardonados. A veces el monstruo está cerca,
La violencia vicaria es una modalidad de la violencia extrema de los hombres contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Pacto de Estado. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Isle qué? ¿Cómo? ¿Y? ¿Perdona? Muchacha, isleño. ¿Islenior? Islenior, la atención que te mereces. Islenior. Más información en islenior.tenerife.es. Pide un deseo, relájate, encuentra un espacio único. Montefrío Rural en La Guancha es el espacio ideal para volver a conectar con la naturaleza. Alojamientos exclusivos junto a un frondoso pinar con senderos por descubrir. Una experiencia inolvidable en el norte de Tenerife. Infórmate ya en montefriorural.com. La Palma es deporte. El Cabildo de La Palma apoya el deporte en todas sus modalidades. Niños, jóvenes, adultos, siempre encontrarás una actividad deportiva a realizar en nuestras magníficas instalaciones. Además de todo, lo que ofrece la isla para realizar una actividad deportiva de élite. La Palma es deporte. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo, afrontando ya el último tramo del programa de la mañana de este lunes. Y como es habitual los lunes, pues tenemos a dos grandes al otro lado del teléfono con quienes vamos a analizar la actualidad. José Antonio Bardella, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo a se ti y a todos los oyentes. Como debe ser. Ay, a Eduardo, perdona. Y a Eduardo Pintado, buenos días. Un fuerte abrazo a todos y a todos los oyentes. ¿Cómo se encuentran? Bien. Mira, esperando la dichosa lluvia. Pues ya no espere porque acaban de quitar la alerta y la prealerta. Aquí ha caído, un fisquito. ¿Qué está, en el norte? No. Hoy ya estuve esta mañana tempranito. Ya está en Santa Cruz, en la capital. Sí. Pues donde yo vivo sí ha llovido, ¿eh? Sí, ha tenido suerte, hijo. Sí, en la zona de entre Finca España y la Laguna ha llovido, ha caído un poquito de agua, ¿eh? Sí, repartidita. Un poquito, porque como se decía antiguamente, no han corrido los barrancos. Aquí no, en La Palma sí, ¿eh? En La Palma sí. Qué gozada. En La Palma sí, pillé esa agua que se veía bajar clarita, limpita, encima del asfalto. ¿A dónde iba? ¿Al mar? Qué maravilla, claro. Qué maravilla. Al mar, ¿no? Bueno, allí está. O a los barrancos. A los barrancos. Pero quiero decir que no se recoge, ¿no? Que no es agua que se... No, es mucha agua que no se recoge. Pues una pena, ¿no? Ayer veía unas imágenes de la presa, sobre todo las de Gran Canaria, la presa de Chira, creo que era, o Soria, no sé, una de las dos, al 1% de capacidad. Pero Eduardo, el agua que nos llega a nosotros por el grifo, ¿de dónde viene? No, mayoritariamente viene ya en el área nuestra de saladora. Y de desaladora. Claro. De galería, muy poco. Ya. Las galerías siguen siendo privadas, ¿verdad, Eduardo? Sí, muy mayoritariamente. O sea, el agua, que es un bien común y escaso, sigue en manos privadas. Pero eso es para regadío, Eduardo. Somos un caso excepcional en España. Son derechos que vienen ya desde hace siglos, ¿no? Y aquí hay una innumerable cantidad de propietarios de comunidades, de galerías. Se llaman aguatenientes, entonces, ¿no? Bueno, los hay como de todo, como en todos los negocios, los hay con muy pocas acciones en las comunidades, los hay con muchas acciones. No sé si te acordarás el floreciente negocio que hubo durante años
en la Plaza Weyler, enfrente de Capitanía. Allí por las mañanas siempre se reunieron durante años y años que los que compraban y vendían acciones. Era una forma en los 40, 50 y 60 de invertir. A veces te salía bien y, como decía antiguamente, daba un bombazo la galería y las acciones subían de valor. Otras veces te podías pasar años invirtiendo en la galería y no salía una gota. O sea, era un poco... Eduardo, te noto un poco triste, ¿es por lo del Tenerife? No, lo del Tenerife ya no es que me tenga triste, es que me tiene ya me tiene sin respiración. Yo vi el partido ayer y dije, bueno, como se decía antes, más que sea un punto, un empate ahí, con el gol de Luis y estaba esperanzado. Digo, bueno, un punto y un campo difícil y tal. Muchachos, a los 5 minutos nos empatan y nos ganan el partido. Y digo, bueno. El titular del diario de avisos, el Tenerife en ruinas. Sí, correr riesgo de bajar, ¿no? De perder la categoría. Los periódicos están, pues no sé qué decirte, todavía queda mucho. Claro, es que es eso, hasta mayo dura la liga, ¿no? Hay que esperar un poco, si el domingo próximo es un partido importante contra otro histórico que es el Elche, bueno, pues ya respiramos un poco, ¿no? Y bueno, no está todo perdido todavía. No claro. Hay que guardar las espadas, todavía queda mucho por luchar. Y en fin, este entrenador es un entrenador de mucha experiencia y muy famoso, ¿no? O sea, Parece mentira, pero el fútbol aporta mucho capital, mucho dinero, ¿no, Eduardo? Hombre, yo me acuerdo una anécdota de cuando tuvimos a aquel gran entrenador alemán, uno de los mejores entrenadores del mundo. En su día entrenó al Tenerife. ¿Quién? Hennes se llamaba, ¿no? No me acuerdo. Que era muy famoso y entrenó también al Madrid. Y en aquella época, en todas las revistas alemanas, se hablaba siempre del Tenerife y de este entrenador. Es una pequeña anécdota de la trascendencia que tiene el mundo del fútbol fuera de nuestra frontera, ¿no? Oye, hablando de lo que está pasando ahora, tremendo lo de la violencia machista, ¿eh? Sí, hoy es el día, el 25N, conmemorativo. Sí, se conmemora. Exactamente. Se recuerda, se insiste. Sí, tal día como hoy. Sí, efectivamente, pero que en vez de rebajarse va increciendo, ¿no? Bueno, en este fin de semana han asesinado a 3 mujeres. Ahí voy, nada menos. Y aparte las maltratadas que no mueren, pero están maltratadas, ¿no? Sí. Somos la segunda comunidad del Estado con más casos de violencia de género. Efectivamente. Es una lacra horripilante. Pero hay más datos de daños colaterales que me tiene a mí, la verdad, los niños, mucho más que preocupado, ¿no? El tema de las redes sociales y el tema de los teléfonos y el acceso que se tiene, en fin, a cosas realmente repugnantes, ¿no? Desde los 8, 9, 7 años. Y son, pues yo qué sé, son cientos de miles de niños. Hoy se les regalan a los niños teléfonos móviles con 14 años. No, y antes, Pardella, y antes. Sí. Mucho antes de los 14 años. Esto es tremendo. Esto tiene que haber alguna fórmula de ponerle freno. El acceso a tanta violencia y a tanto libertinaje. Yo sé que hay muchos sitios en Escandinavia, ¿no? La Escandinavia que tú y yo conocimos en los años 60, que eran los líderes en todo tipo de libertades y de avanzar en cosas nuevas, ¿no? Y se están planteando en muchos sitios ya cada vez rebajar más la entrada de los móviles a
los colegios. En Finlandia se quitaron todo lo que es móviles, tablets y todo eso. Volver Y algo más en los curioso colegios. todavía, se están planeando volver a la docencia en el ámbito de lo clásico. En Finlandia Papel, lo pusieron ya. papel, Otra vez papel y bolígrafo. libro. Sí, se acabaron los temas de tener las tablets y todas esas cosas y en el pupitre. O sea, el profesor a hablar y los niños, los chicos y las chicas a oír y a tomar nota en papel y lápiz. Y a socializar como siempre, cara a cara. Exacto, exactamente. Sin conocer a nadie. Y eso es en los países nórdicos, que se supone que tienen lo más avanzado de todos los sistemas y se han dado cuenta que ese camino era erróneo, que hay que dar marcha atrás y volver al sistema de antes. Pues eso sin duda se implantará en el resto de Europa, tarde o temprano. Lo tendrán que hacer. Hablando de tablets y de todo esto, quería mostrarles comentar con ustedes una noticia que leí ayer en un portal de turistas británicos. El portal se llama Which, es una web de encuestas y en esta han decidido cuál es la localidad, el pueblo más visitado, más bonito para el turista británico. Y el elegido, de Canarias. Y el escogido es el puerto, el puerto de Mogán. Y después, detrás del puerto de Mogán, Garachico y La Laguna. Y entre él, ¿por qué? Dice, el puerto de Mogán tiene un pintoresco puerto deportivo y está salpicado de casas y demás. Ellos consideran, los turistas británicos, que prefieren visitar pueblos pequeños, costumbristas, tradicionales, que hablen de la gente, con comercios tradicionales de siempre. Esto es lo que hay. Y entonces yo pregunto, ¿de qué vale? Ahí hay trampa, en el buen sentido de la palabra. Claro, estamos hablando de masificar. El poblado canario de Mogán, eso tiene 25 años, es nuevo, un poblado artificial nuevo. Pero Garachico y Garachico Garachico es auténtico. Pero yo lo que pregunto es, ¿de qué vale tanta masificación turística, hoteles, si después los turistas lo que van buscando es lo que vamos buscando todos cuando salimos de vacaciones? Tranquilidad, relax, la gente del pueblo, esa experiencia de visita. Y restauración. Sí. Claro, Garachico tiene 3 hoteles que son basados en casas antiguas restauradas, que son una maravilla. Y entonces ahí se mezcla la justa causa de cualquier inversor, que es la rentabilidad de su establecimiento, pero al mismo tiempo respetando la arquitectura tradicional del medio, ¿no? Pero el puerto de la Cruz no ha perdido su atracción por los turistas, ¿eh? Pero porque ha combinado la parte turística con el pueblo. Bueno. Que lo que yo digo... Vamos a ver cómo queda, tengo que darme un salto, a ver cómo queda la gran obra de la restauración del Hotel Taoro y los jardines del Taoro, a ver si han respetado como era a principios del 19, cuando se inauguró, por lo menos los alrededores y los parques, que eran magníficos. Seguramente que lo habrán mantenido. Señala, los resultados de esta encuesta muestran que los centros turísticos más pequeños y tranquilos son más apreciados por los británicos que los centros turísticos más concurridos. Es lógico. Y lo que usted decía de la restauración, Pardellas, en los centros turísticos estos masificados, para comer bien hay que salir fuera. Sí, a ese norte, a esos lugares, Garachico, La Laguna, el norte. Los guachinques o las casas de comida. Casas de comida, si uno busca... Por eso la contradicción de por dónde va la masificación de construir, y por dónde van los justos, ¿no? De los demás. Bueno, es que son tantos los turistas
que los hay para todos. Sí, claro, si hay ofertas porque hay demanda, está claro. Sí, pero también te digo que hay muchas casas que ponen en sus ventanas que se alquilan habitaciones exacto, para turistas, no solo los hoteles. Y que después son auténticos porquerizas, algunas de ellas. Sí. Y hay gente, sí. No, sigue. No, que hay turistas también, un número muy considerable en el sur, que se meten el lunes en su gran hotel, apenas salen y es piscina. Sí, sol, con el todo incluido. Sol, piscina y apenas. Y buffet. Sí, y salen muy poco. Hay otros, sin embargo, que es más minoritario, que es el tema ese que tú hablabas, de que van por el norte, que van a ver las ciudades antiguas, el casco antiguo de la Orotava, el casco antiguo de la Laguna, el Ticó, el de Garachico, el de San Juan de la Rambla, pero ese creo que es más minoritario. Pero claro, decir minoritario en Tenerife es formidable, porque son tantos, que estamos hablando de miles. Así es. Y otro tema, que desde Azotel han puesto, Azotel y también en el puerto de Santa Cruz, que lo leí ayer con los taxistas. En Granadilla, porque están las colas increíbles ahí, interminables, y en el puerto de Santa Cruz, porque los taxistas no quieren coger a los cruceristas que van a dar un paseo por Santa Cruz. Hay un titular hoy que dice: el sector del taxi pide sanciones a los incumplidores del puerto. Claro, porque no quieren sino excursiones al sur o al Teide, y al turista que quiere ir a la Rambla no lo llevan. Ya. Oye, ¿qué me dices de ese muchacho que está triunfando en los escenarios? Sí, qué muchacho. No sé, cuéntalo, tú lo debes Bueno, pues el Ricky Rizzo. Evidentemente. El Ricky, que se fue a un concurso y se llevó el segundo premio contando un cuento. ¿Contando cuentos? Sí, los cuentos, un cuentacuento, narración oral. Oye, un día traerlo a la radio, ¿no? El viernes, todos los viernes. Sí, pero no cuenta esas cosas. ¿A qué hora? Él está los viernes de 11:30 a 12. Pues habrá que escucharlo. Claro. Y si no, en el podcast, que también está ahí. Que Eduardo no tiene el podcast. Pero un día tráelo con nosotros para hablar con él. Pues claro que sí, que le digo que se conecte, claro. Hombre. Sí, un día tienen que venir aquí a... Estarás orgullosa, ¿no? Yo siempre, por cualquier cosa que haga. Él respira y yo ya estoy orgullosa. No hace falta no hace falta que haga nada más. Bueno, y así como es. Claro, como debe ser. Y este fin de semana otro temita, que ya han encendido prácticamente el alumbrado navideño en todas partes. Sí. Yo coincidí por casualidad, porque fui a la inauguración de una exposición de un gran pintor amigo mío en el casino, de Felipe Hodgson. Ajá, qué bien. ¿Hay una exposición de él en el casino? Sí. Y estaba presentando el acto, el presentador, ¿no? Y estábamos allí muchos amigos y mucha gente de la cultura de Santa Cruz, ¿no? Y de repente nos reímos porque en mitad de la presentación empieza un sonido atronador y unos aplausos enormes, y todos nos reímos. Digo, Felipe, ¿pero cuánta gente tiene tu muchacho? ¿Pero cuántos seguidores? Y era que en ese mismo momento, en la Plaza de España, hicieron ¡pluf! Y encendieron todas las luces a 1 metro de donde estábamos nosotros. Qué bonito. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció? Yo no lo he visto todavía, la alumbrado Santa Cruz. Yo tampoco, pero me han dicho que es tremendo. ¿Para lo que costó? Donde es, creo que extraordinario, es en Vigo, ¿no? Sí, bueno, en Vigo sí. Iba a decir, eso lo puso de moda tu gente arriba, en Galicia, aparte de ella. Sí. En Vigo no saben términos medios. No, es tremendo, pero no sé cuántos miles de bombillas. Sí, muchísimas. Y en la laguna estuvo el otro día fantástico, como dijeron. El viernes fue la iluminación y el sábado la noche en blanco con 70.000 personas, creo que. No, ese invento de poder visitar los museos y los edificios históricos por la noche, y eso desde luego es una iniciativa formidable. Sí. Y le da una vida tremenda a la laguna, y ya la gente coge el tranvía, va para arriba
Bueno, pasaban llenos, los tranvías que eran dobles llenos para arriba. Se toman un whisky, lo que sea. ¿Sí, Pardella? No, que la tremenda manifestación que hubo contra protestando por la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, pero eso es esta noche. Tremendo la cantidad de gente que estuvo en esa manifestación. ¿Pero en dónde? ¿En la península? No, y aquí también. No, aquí son esta noche, creo que es esta noche, a las 7. Esta noche. A las 7, saliendo de la Plaza Weiler. Ajá. Sí. No sé si ayer hubo alguna en algún sitio, la verdad es que no lo sé, pero la manifestación contra la violencia de género es esta noche, parte de la Plaza Weiler. ¿Parte de dónde? De la Plaza Weiler. Ajá. De la Plaza Weiler hasta abajo. Así que... Vienen por todo Méndez Núñez y bajan por Pilar para abajo. Sí, como siempre, sí. En realidad es violencia contra las mujeres y contra los hijos Sí, es que contra los hijos es para hacerle daño a las mujeres, no porque las criaturas tengan culpa de nada, pero es... Qué horror. La verdad es terrible eso, ¿eh? Que sí. Bueno, pues nos vamos, pero quiero invitarles, porque yo sí, nos queda 2 minutos, que me acabo de enterar, porque vi que alguien entró con un pedacito de tarta y una velita a cantarle cumpleaños feliz a Miguel Ángel González Padilla. Entonces quiero que lo felicitemos, que es su cumple, que no me había enterado, si no veo... El jovencito de la pandilla. Sí. Habernos avisado para hacer hoy la tertulia ahí. Pues claro, un día se tienen que venir, la hacemos aquí. Sí, claro, porque esto del teléfono... Hoy hubiésemos ido y nos hubiese tocado un platito con pero yo eso no lo sabía ni yo, me acabo de enterar. Así que hay que felicitarle que sea muchísimo mejor. Un abrazo muy fuerte. Feliz. Cumpleaños feliz. Bien, yo digo bien. Oye, que ha sido maravilloso el ratito de radio de hoy con ustedes, como siempre. El de hoy y el de como siempre, como siempre. Bueno, Tere. Siempre, un abrazo grande, cuídense mucho. Un abrazo, maestro. ¿Tú tienes referencia de oyentes si nos oyen o cuando hablamos nosotros apagan la radio? No, que les oyen, que a mí me lo dicen. Sí, y además sabe que ustedes son calidad y garantía de escuchas, así que se les escucha. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Hasta el lunes. Adiós, maestro. Bueno, pues así llegamos al final. Reitero, 1000 felicidades, Miguel, que sea feliz hoy y cada día de tu vida, cada minuto, no solamente hoy. Bueno, y a ustedes gracias por estar ahí, gracias también a Miguel por su trabajo en los mandos técnicos y reciban ustedes un cariñoso saludo de esta que les ha acompañado Tere Coello. Ahora se quedan con el Fielato. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.